Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos días y que involucra a uno de los actores turcos más queridos y aclamados a nivel internacional, Can Yaman. Sí, amigos míos, hoy vamos a sumergirnos de lleno en todo el drama que ha surgido alrededor de su papel en la esperadísima serie Sandokan. Parece que las cosas no han sido un camino de rosas y, como el título del vídeo sugiere, Can Yaman ha explotado. ¿Pero qué significa esto exactamente? ¿Qué ha pasado realmente detrás de cámaras? ¿Por qué este proyecto que prometía ser un éxito arrollador se ha visto envuelto en tanta controversia? Eso es precisamente lo que vamos a desentrañar juntos hoy. Vamos a analizar las declaraciones, los rumores, las posibles causas y, por supuesto, las consecuencias de esta situación tan delicada. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y quédense hasta el final porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de que empecemos a profundizar en el tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas sobre tus series y actores favoritos, así que no querrán perdérselo. Ahora sí, vamos al lío. Bueno, el proyecto Sandokan desde el principio generó una enorme expectación. Imagínense, una nueva adaptación de un clásico de la literatura, con Can Yaman interpretando al legendario pirata malayo. La idea era fantástica, el reparto prometedor y las imágenes que se filtraron durante la preproducción eran simplemente espectaculares. Todo apuntaba a un bombazo televisivo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan. Poco a poco, empezaron a surgir rumores sobre problemas en el set de rodaje. Se hablaba de retrasos, de cambios en el guión, de diferencias creativas entre el director y la producción, y por supuesto, de tensiones entre los miembros del reparto. Y es aquí donde entra en juego nuestro protagonista, Can Yaman. Al parecer, el actor turco no estaba del todo contento con la dirección que estaba tomando el proyecto. Fuentes cercanas a la producción han asegurado que Can Yaman tenía una visión muy clara de cómo debía ser su personaje y de cómo debía desarrollarse la historia. Sin embargo, sus ideas no siempre coincidían con las del equipo creativo, lo que generaba fuertes discusiones y un ambiente de trabajo bastante tenso. Pero la gota que colmó el vaso, según varios medios italianos y turcos, fue una serie de decisiones que la producción tomó a espaldas de Can Yaman. Se dice que el actor se sintió ninguneado, que no se le consultaba sobre aspectos importantes del proyecto y que sus opiniones no eran tomadas en cuenta. Esto obviamente lo frustró enormemente y lo llevó a expresar su descontento de manera pública. Y aquí es donde llegamos al punto clave, la explosión de Can Yaman. El actor, conocido por su temperamento apasionado y su sinceridad a la hora de expresar sus opiniones, no se quedó callado. Utilizó sus redes sociales, especialmente su cuenta de Instagram, para manifestar su frustración y su decepción con el proyecto Sandokan. Aunque Can Yaman no hizo declaraciones explícitas sobre los motivos de su enfado, sus mensajes eran lo suficientemente ambiguos como para que sus seguidores y los medios de comunicación interpretaran que algo no iba bien. El actor habló de falta de respeto, de traición, de promesas incumplidas y de la importancia de defender la propia integridad artística. Estas declaraciones, como era de esperar, causaron un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Muchos se preguntaron qué había pasado exactamente en el set de rodaje de Sandokan, para que Can Yaman se sintiera tan afectado. Algunos apoyaron al actor, argumentando que tiene todo el derecho a defender su trabajo y su visión artística. Otros, en cambio, criticaron su actitud, acusándolo de ser poco profesional y de generar un conflicto innecesario. Pero más allá de las opiniones personales, lo cierto es que la explosión de Can Yaman ha puesto en jaque al proyecto Sandokan. La serie, que se suponía que iba a ser uno de los grandes éxitos de la próxima temporada, ahora se enfrenta a un futuro incierto. Se desconoce si Can Yaman seguirá formando parte del proyecto o si, por el contrario, decidirá abandonar la serie de manera definitiva. En este punto es importante señalar que la producción de Sandokan no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la situación. Han optado por el silencio, lo que ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Algunos medios aseguran que la producción está intentando llegar a un acuerdo con Can Yaman para que continúe en la serie. Otros, en cambio, afirman que ya están buscando un reemplazo para el actor turco.
La verdad es que en este momento todo son conjeturas. No sabemos con certeza qué va a pasar con Sandokan, ni cuál será el futuro de Kan-Yaman en el proyecto. Lo que sí sabemos es que esta situación ha dañado la imagen de la serie y ha generado una gran incertidumbre entre los fans. ¿Pero por qué Kan-Yaman decidió hacer público su descontento? ¿Por qué optó por explotar en lugar de intentar resolver sus diferencias de manera privada? Creo que la respuesta a esta pregunta es compleja y tiene que ver con varios factores. En primer lugar, Kan-Yaman es un actor muy comprometido con su trabajo. Se toma muy en serio sus papeles y se involucra al máximo en cada proyecto. No es de extrañar, por lo tanto, que se sintiera frustrado al ver que sus ideas no eran tomadas en cuenta y que la serie no estaba cumpliendo con sus expectativas. En segundo lugar, Kan-Yaman es un artista muy independiente y con una fuerte personalidad. No le gusta que le digan lo que tiene que hacer ni que le impongan decisiones que no comparte. Prefiere ser fiel a sus principios y defender su visión artística, aunque eso implique enfrentarse a la producción. Y en tercer lugar, Kan-Yaman es un personaje muy mediático con millones de seguidores en todo el mundo. Sabe que sus declaraciones tienen un gran impacto y que pueden influir en la opinión pública. Por eso es posible que haya decidido hacer público su descontento para presionar a la producción y lograr que se tengan en cuenta sus peticiones. En definitiva, la explosión de Kan-Yaman es un síntoma de un problema más profundo, la lucha entre la visión artística del actor y los intereses comerciales de la producción. Es una situación que se repite con frecuencia en el mundo del espectáculo y que, en muchas ocasiones, termina afectando la calidad de los proyectos. Ahora bien, ¿cuáles son las posibles consecuencias de esta situación? Como ya he mencionado, la principal consecuencia es la incertidumbre sobre el futuro de Sandokan. Si Kan-Yaman decide abandonar la serie, la producción tendrá que buscar un reemplazo y volver a rodar todas las escenas en las que aparecía el actor turco. Esto obviamente supondría un retraso en el estreno de la serie y un aumento considerable de los costes de producción. Pero la explosión de Kan-Yaman también podría tener consecuencias negativas para la imagen del actor. Algunos podrían considerarlo como un artista problemático y difícil de trabajar, lo que podría dificultar su acceso a futuros proyectos. Sin embargo, también es posible que muchos lo vean como un defensor de su integridad artística y lo apoyen en su decisión de no ceder ante las presiones de la producción. En cualquier caso, lo que está claro es que la situación es delicada y que el futuro de Sandokan y de Kan-Yaman está en juego. Tendremos que esperar para ver cómo se resuelve este conflicto y cuáles son las consecuencias finales. Lo que sí me gustaría destacar es que, más allá de los detalles concretos de este caso, la explosión de Kan-Yaman nos invita a reflexionar sobre la importancia de respetar la visión artística de los creadores y de crear un ambiente de trabajo en el que todos los miembros del equipo se sientan valorados y escuchados. Porque al final, la calidad de un proyecto depende en gran medida de la armonía y la colaboración entre todos los implicados. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado analizando conmigo todo el drama que ha rodeado al proyecto Sandokan y a la explosión de Kan-Yaman. Hemos visto cómo un proyecto que prometía ser un éxito arrollador se ha visto envuelto en la controversia debido a diferencias creativas y a tensiones entre el actor y la producción. Hemos analizado las posibles causas y consecuencias de esta situación y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la visión artística de los creadores. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan de la explosión de Kan-Yaman? ¿Creen que hizo bien en expresar su descontento de manera pública? ¿O creen que debería haber intentado resolver sus diferencias de manera privada? ¿Qué esperan del futuro de Sandokan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia, los entresijos de la explosión de Kan-Yaman y el futuro incierto de Sandokan asterisco asterisco. Para comprender la magnitud de esta situación,
es crucial profundizar en los detalles que han estado saliendo a la luz en los últimos días. Más allá de los comunicados ambiguos y los rumores en redes sociales, fuentes internas de la producción han comenzado a revelar un panorama mucho más complejo y turbio. *** El choque de visiones. Kanyaman contra la corriente ***. Kanyaman, conocido por su dedicación y pasión por sus roles, al parecer, desde el principio tuvo una visión clara de cómo quería interpretar a Sandokan. No se trataba simplemente de encarnar al personaje físico, sino de capturar su esencia, su espíritu rebelde y su complejidad emocional. Según estas fuentes, Yaman invirtió tiempo y esfuerzo en estudiar la novela original, investigando la historia y la cultura de la época, e incluso proponiendo ideas para enriquecer el guión y el desarrollo del personaje. El problema surgió cuando estas propuestas chocaron con la visión de la producción, que aparentemente buscaba una adaptación más comercial y menos arriesgada. Se rumorea que la producción quería simplificar la trama, suavizar la personalidad de Sandokan y enfocarse más en el atractivo físico de Kanyaman para atraer a una audiencia más amplia. Esto comprensiblemente frustró al actor, que sentía que estaban desvirtuando el personaje y desaprovechando la oportunidad de crear algo realmente especial. La falta de consulta y la sensación de ninguneo ***. Pero la diferencia de visiones no fue el único problema. Lo que realmente detonó la explosión de Kanyaman fue la sensación de no ser escuchado y de ser excluido de las decisiones importantes del proyecto. Según varias fuentes, la producción tomó una serie de decisiones a sus espaldas, sin consultarle ni tener en cuenta su opinión. Se dice que hubo cambios importantes en el guión, en la dirección de algunas escenas e incluso en el vestuario del personaje, que fueron decididos sin el conocimiento ni el consentimiento de Kanyaman. Esto lo hizo sentir ninguneado, irrespetado y como si su trabajo no fuera valorado. Un actor con el calibre y la dedicación de Kanyaman, lógicamente, no podía aceptar esta situación pasivamente. El punto de inflexión, las redes sociales como arma de defensa ***. Ante la falta de diálogo y la sensación de impotencia, Kanyaman decidió recurrir a las redes sociales para expresar su frustración. Sabía que sus declaraciones tendrían un impacto mediático y que podrían presionar a la producción para que escuchara sus peticiones. Aunque sus mensajes fueron ambiguos y no contenían acusaciones directas, eran lo suficientemente elocuentes como para que sus seguidores y los medios de comunicación entendieran que algo no iba bien. Habló de falta de respeto, de traición, de promesas incumplidas y de la importancia de defender la propia integridad artística. Esta estrategia, aunque arriesgada, parece haber sido un último intento desesperado por salvar el proyecto y por defender su visión artística. Kanyaman, al hacer público su descontento, buscaba generar un debate y obligar a la producción a reconsiderar su postura. La respuesta de la producción, el silencio como estrategia ***. La respuesta de la producción a la explosión de Kanyaman ha sido, hasta ahora, el silencio. No han emitido ningún comunicado oficial, ni han desmentido ni confirmado los rumores. Esta estrategia, si bien puede ser comprensible desde un punto de vista legal y empresarial, ha alimentado aún más las especulaciones y ha generado una mayor incertidumbre entre los fans. El silencio de la producción ha sido interpretado por muchos como una admisión implícita de los problemas que existen en el set de rodaje. También ha sido criticado por considerarse una falta de respeto hacia Kanyaman y hacia los fans de la serie. Las posibles salidas, reconciliación o ruptura definitiva, ***. En este punto existen varias posibles salidas a esta crisis. La primera, y la más deseable para muchos fans, sería una reconciliación entre Kanyaman y la producción. Esto implicaría que la producción estuviera dispuesta a escuchar las peticiones del actor, a tener en cuenta su opinión y a realizar los cambios necesarios para que se sintiera valorado y respetado. Sin embargo, esta opción parece cada vez más improbable. El silencio de la producción y la falta de voluntad para dialogar sugieren que no están dispuestos a ceder ante las presiones de Kanyaman. La segunda opción, y la más temida por los fans, sería una ruptura definitiva entre Kanyaman y la producción. Esto implicaría que el actor abandonara la serie, y que la producción tuviera que buscar un reemplazo. Esta opción supondría un duro golpe para el proyecto Sandokan, ya que Kanyaman es, sin duda, uno de sus principales atractivos. Existe una tercera opción, más gris y quizás la más probable, que ambas partes lleguen a un acuerdo forzado,
donde Kanyaman termine cumpliendo su contrato a regañadientes, con una versión diluida de su visión para el personaje, y la producción logre terminar la serie, aunque con un sabor amargo. *** El futuro incierto de Sandokan, más allá de Kanyaman ***. Independientemente de lo que suceda con Kanyaman, el futuro de Sandokan es incierto. La controversia ha dañado la imagen de la serie y ha generado una gran desconfianza entre los fans. Incluso si la producción logra encontrar un reemplazo para Kanyaman, será difícil recuperar el entusiasmo inicial y el interés que había generado el proyecto. La clave para el futuro de Sandokan reside en la capacidad de la producción para aprender de sus errores y para crear un ambiente de trabajo más colaborativo y respetuoso con los artistas. Si la producción no es capaz de cambiar su actitud y de valorar la visión artística de los creadores, es muy probable que Sandokan termine siendo un fracaso. La reflexión final, la importancia de la visión artística y el respeto en el mundo del espectáculo ***. La explosión de Kanyaman y el futuro incierto de Sandokan nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la visión artística y el respeto en el mundo del espectáculo. En un mundo cada vez más dominado por los intereses comerciales, es fundamental recordar que la calidad de un proyecto depende en gran medida de la armonía y la colaboración entre todos los implicados. Es fundamental que los productores y directores valoren la visión artística de los creadores y que creen un ambiente de trabajo en el que todos los miembros del equipo se sientan valorados y escuchados. De lo contrario, corremos el riesgo de que proyectos prometedores se vean truncados por conflictos innecesarios y por la falta de respeto hacia el talento. El caso de Kanyaman y Sandokan es una advertencia sobre los peligros de anteponer los intereses comerciales a la calidad artística y sobre la importancia de crear un ambiente de trabajo en el que todos los miembros del equipo se sientan valorados y respetados. Esperemos que esta situación sirva como lección para el futuro y que el mundo del espectáculo sea un lugar más justo y respetuoso con los artistas. Bueno, llegamos al final de esta ampliación de la noticia. Espero que les haya resultado aún más interesante y que hayan podido comprender mejor la complejidad de esta situación. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con su opinión. Hasta la próxima.